Hola, mi nombre es Rodrigo Moreno y soy profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy quiero presentarles un tema que puede ser de tu interés. Tiene relación con el nombre de nuestro continente americano. Creo que es el punto de partida para hablar de América, es saber el origen de su nombre. Y eso es lo que hoy quisiera presentarles. De hecho, nuestra pregunta central de esta presentación se titula ¿por qué nos llamamos americanos? Para responder, tenemos que ir un poco más atrás a los orígenes de lo que llamamos tradicionalmente el descubrimiento de América. En primer lugar, hay que aclarar que hablar de descubrir es un tema que genera naturalmente controversia, porque evidentemente el continente americano existía antes de este, comillas, descubrimiento europeo. El hecho de que América estuviese poblado durante siglos ya haría no tener sentido el decir que hay un descubrimiento a partir del año 1492. Evidentemente, América es hallada por los europeos a partir de este año, pero otra cosa aún más compleja es saber cuándo los europeos tuvieron conciencia de que este espacio territorial, este enorme espacio territorial, era definitivamente un nuevo continente. Podríamos incluso remontarnos antes. Muchos dicen que en realidad los vikingos son los grandes descubridores de América, pero los vikingos tienen el mismo problema que Cristóbal Colón, es decir, no supieron dónde estuvieron. Para los vikingos, la tierra del norte, Vinland, que fue avistada precisamente en el siglo X y XI, es un espacio que para ellos nunca tuvo relación con la existencia de otro continente. Tenemos que igual hablar de Colón, porque Cristóbal Colón llegó, como ustedes bien saben, el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanahani, ¿no? En las Bahamas. Posteriormente estuvo en Cuba y finalmente lo que hoy es lo que hoy es Haití y República Dominicana, que en su momento se llamó la Española. Colón hizo 4 viajes, aparte del de 1492, hizo viajes, tres travesías que la última de ellas finalizó en 1504. Es decir, podemos englobar los viajes de Colón en prácticamente 12 años. Y en esos 12 años Colón nunca tomó conciencia de que había llegado a otro continente. De hecho, siempre pensó que esto era Asia o que los territorios que iba encontrando en su camino formaban parte del continente asiático. Tanto la isla de República Dominicana, Haití, que él creyó que se llamaba Zipango, ¿no? Japón, e incluso Cuba, quien confundió en un momento con la tierra del Catay, es decir, con China, nos muestran la confusión mental que tenía Cristóbal Colón con relación a estas nuevas tierras, ¿no? Estas nuevas tierras que no eran nuevas, para el europeo eran novedosas, pero evidentemente tierras que, como les dije anteriormente, desde tiempos milenarios ya estaban pobladas. Ahora bien, Colón efectivamente entonces podríamos decir que no es el descubridor, porque para descubrir hay que darse cuenta de lo que uno hace. Es como decir, tomar conciencia, eso es descubrir. Uno puede hallar algo y puede estar confundido en ese hallazgo, que es lo que le pasó a Colón, pero descubrir significa toma de conciencia y por lo tanto es bastante discutible el hecho de que Colón haya descubierto de lo que hoy llamamos Nuevo Mundo, de la misma forma que es discutible que los vikingos lo hayan hecho siglos antes de Colón. Ahora bien, hacia el año 1504 Colón realiza su último viaje, como les decía recién, y él fallece 2 años más tarde, en el año 1506. No sabemos si realmente supo antes de su muerte que se había equivocado y que este era un nuevo continente. Ya les voy a explicar al final que probablemente pudo haber tenido noticias, pero la verdad es que lamentablemente nunca vamos a poder confirmarlo. Ahora, ¿cómo se llamó este espacio territorial mientras transcurrían los descubrimientos? Bueno, fíjense que este es un mapa del año 1500, es decir, durante el periodo que llamamos colombino, y fue realizado por un hombre que trabajó para Cristóbal Colón, pero que después lo hizo independientemente, un gran navegante y también cosmógrafo, que se llamaba Juan de la Cosa.
él hizo este mapa, fíjense, este portulano, del año 1500, es una joya, ¿no? Se conserva actualmente en el Museo Naval de Madrid, y ustedes ven, observan en color verde, está todo el continente americano que hasta entonces se estaba explorando, pero todavía no se hablaba de América y tampoco se hablaba de continente. De hecho, ahí se muestran en la zona del Caribe, en la isla, Cuba y Haití, República Dominicana. Ya aparecen representadas geográficamente, pero no hay noticias al respecto. Y entonces Juan de la Cosa le llamó a este espacio verde que ya les mostré recién, le llamó tierra firme. Tierra firme porque pareciera que podría él insinuar la existencia de un nuevo continente, pero no lo afirma categóricamente. Y por lo tanto sigue vigente la hipótesis todavía ese entonces de que probablemente esos territorios, los que había hallado Colón y los que seguían explorando otros navegantes, como el mismo Juan de la Cosa, resulta que formaban teóricamente parte de este mundo asiático. De hecho, por eso la palabra indios, ¿no? Que está tan errada en términos de su origen conceptual, siguió viva, ¿no? Colón llamó a los habitantes de estas islas del Caribe indios porque pensaban que eran habitantes de las Indias, ¿no? El europeo hablaba en tiempos de Colón de las Indias en plural porque incorporaba a la India en un gran concepto que era la India actual, China y Japón, ¿no? Y las islas de las especias, que en ese entonces también les llamaron las Molucas. Entonces, si tenemos entonces a otros personajes fuera de Colón que tampoco se atreven a dar digamos, un nuevo nombre a este espacio territorial, esa es la importancia que tiene este personaje que ustedes están viendo en pantalla, que se llama Américo Vespucio. Américo Vespucio, que bueno, en italiano se llamaba Amerigo con G, ahí ustedes lo ven en la fotografía abajo. Esta es una fotografía, es una estatua que se conserva ahí en el Museo de los Uffizi en Florencia. Américo Vespucci, o Américo Vespucio en español, es un personaje que va a ser vital en esta historia y que tiene estricta relación con el nombre finalmente de nuestro continente. Ahora, algunos datos que habitualmente no se saben. Vespucio no era marino, no era un navegante como tradicionalmente lo conocemos. De hecho, era un hombre de negocios, estaba formado él en las artes liberales, había sido formado en Florencia por tutores, era de una familia, podríamos decir, con una buena situación económica en Florencia. Su papá era notario y por lo tanto tenía vínculos, tenía un hermano, su padre, que era uno de los grandes sabios de Florencia y de hecho él fue profesor personal de Américo. Tenía otro pariente que era embajador de Florencia en París y de hecho Américo fue secretario de la embajada en París durante un breve tiempo. Es decir, un personaje que tiene bastante historia y de hecho llegó a vivir a España, a Sevilla específicamente, por asuntos de negocios. Él se quiso hacer cargo, o le ofrecieron más bien, hacerse cargo de los negocios que tenía la familia Medici, la gran familia poderosa de Florencia, en negocios que se estaban abriendo precisamente en la península ibérica. Y él entonces se hace cargo de ello, precisamente casi coincidentemente con la llegada, con el viaje de Cristóbal Colón. En esa misma época ya Vespucio llega a vivir a Sevilla. Sevilla era un centro importante económico y particularmente vinculado a los viajes marítimos. Y por tanto, estar allí era una posición bastante estratégica. Ahora, Vespucio, dentro de los estudios que había recibido en estas llamadas artes liberales, Vespucio fue formado en cosmografía y en matemáticas, sabía bastante cosmografía y matemáticas, y eso generó una atracción con los viajes de descubrimiento, que en ese entonces ya había varios. Colón de hecho estaba trabajando precisamente en su preparación de segundo viaje, cuando él ya finalmente le tocó dedicarse al ámbito de los negocios. Eran proveedores de naves, ese era principalmente el ámbito en el cual se movían, digamos, con apoyo financiero. Los Medici en Florencia se dedicaban al mundo de la banca, y entonces Vespucio comenzó a entusiasmarse con esto de los viajes y en uno de ellos, no con Colón, sino con otro navegante, postuló subirse a una de estas expediciones y finalmente fue aceptado. Y en las expediciones que realizó Vespucio,
pudo finalmente dimensionar lo que eran estos viajes y lo que era este mundo que se estaba abriendo para los europeos hacia el occidente. Y observan ustedes este mapa que es del año 1502, es decir, eh, entre el primer y segundo gran viaje que hizo Vespucio, y observan ustedes cómo Vespucio en este mapa navegó en esta zona, la zona misma del Caribe, la costa sudamericana y las islas del Caribe, y por tanto pudo dimensionar lo que era esta primera etapa de los descubrimientos que había iniciado Colón el año 1492, como les señalaba. Sin embargo, Vespucio hacia el año 1502 hizo 501 y 502 hizo un segundo viaje. Y ese viaje lo llevó en una travesía que comenzó en Portugal, en Lisboa, donde él se fue también invitado a otra expedición, viajó a Portugal, y en esa expedición él realiza un viaje que es muy interesante porque es el primero en donde se atreven ya a recorrer la costa para explorar cuál es la forma de este inmenso territorio que va hacia el sur, ¿no? Y entonces esa exploración es la que a Vespucio terminó por abrir los ojos, y el año 1502, observen, 1502, al regresar a Portugal primero y luego a Sevilla, él escribe una carta que se tituló Mundus Novus, así se le conoce, ¿no? La carta Mundus Novus, también llamada Nuevo Mundo. Esa carta fue enviada, se cree que a finales de 1502 o a principios del 3, fue enviada a Florencia, de donde era originario Vespucio. Se la escribió a unos amigos y particularmente a uno que había sido su jefe, Lorenzo de Pierfrancesco Medici, que era un famoso integrante del clan de los Medici, y le escribe una carta para que sea leída entre su grupo de conocidos, y en la cual él manifiesta, pero mejor dicho, hace una afirmación que es muy interesante. Él dice, esto no es Asia. Es el primero que lo ratifica. Había muchos que ya lo insinuaban. De hecho, el mismo mapa que vimos de Juan de la Cosa ya se insinuaba que esto parecía otra cosa. Ya era otro continente. Así, al menos, lo mencionaba al decir que era tierra firme. Pero nadie se atrevía a afirmar que esto no era Asia, y Vespucio fue el primero. Y entonces, al afirmar que no es Asia, como alternativa plantea algo que es concreto. Dice, esto es un nuevo mundo. Esta carta fue tan famosa, tan conocida y generó tanta fascinación que la imprimieron, y por eso ustedes lo que están observando en pantalla es la carta impresa del año 1503 que se le tituló como Mundus Novus, y que es una carta que se tradujo al latín. Vespucio la había escrito inicialmente en florentino, ¿no? En la lengua toscana, la lengua materna de él, pero fue traducida al latín, y esta carta comenzó a darse a conocer en distintos círculos intelectuales, universitarios, académicos. De hecho, hubo otra carta que también circuló, la carta Soderini, que es una segunda misiva de Vespucio, contando estas grandes travesías que hizo, tanto, como les decía, en el zona Caribe, como particularmente en el sur de Sudamérica. De hecho, en el viaje, en este que relata Mundus Novus, él dice que estuvo en la costa de Brasil, en la costa de lo que hoy es Uruguay y en la costa de lo que hoy es la Argentina, hasta la zona patagónica. Es decir, es el primer explorador que llega hasta la Patagonia, aunque todavía no le da el nombre a ese lugar. Y entonces Vespucio comienza a hacerse conocido, porque si bien él no pretendía que la carta se publicara, que se diera a conocer, no pretendía hacerse famoso, pero este documento, al circular en círculos intelectuales, académicos, como la gran novedad de un viaje extraordinario donde un tipo realmente afirma que esto es un nuevo continente, entonces esto llegó a oídos de unos cartógrafos, particularmente Matías Ringman y Martin Waldseemüller, quienes propusieron un mapa publicado en 1507, de hecho lo firma Martin Waldseemüller, y en este mapa se inicia la historia. ¿Y cuál es la historia? Resulta que aparece Sudamérica independiente de Asia como un nuevo continente. Aquí está también zona centroamericana y parte de Norteamérica, la isla del Caribe. Y aquí en Sudamérica, en el sur, justamente en la zona de lo que hoy es Brasil, aparece el nombre de América, siendo el primer mapa de la historia donde aparece este nombre. Nosotros nos llamamos Américas entonces por un mapa de un alemán, ahí en la frontera actual de Francia-Alemania, pero de origen alemán, Martin Waldseemüller, 1507,
que hizo este mapa a partir del entusiasmo de haber leído una carta de un tal Américo Vespucio, que él no conocía, de un Vespucio que en uno de sus viajes que realizó afirmó de que el territorio que había descubierto, entre comillas, descubierto Cristóbal Colón y los otros navegantes, en realidad no era Asia, sino un nuevo mundo. Por eso nos llamamos americanos, porque a partir de este mapa se comenzó a difundir el nombre y de ahí quedó para siempre. Espero que haya sido de tu interés y espero que nos podamos encontrar en otra ocasión.